Ayer estuvimos en una galería de arte maravillosa en Barcelona, donde yo vi una obra que me impactó muchísimo, y no solo por su tamaño, sino porque es una reinterpretación de una obra que es La libertad guiando el pueblo, de Eugène Delacroix, y era increíble, porque estaba hecha de una forma muy particular, ¿verdad, Javi? Absolutamente. Bueno. Me encantó porque tú nos guiaste a conocer esa obra de una forma distinta, porque es una obra realmente con muchos detalles, y tú nos explicaste parte de ellos, no solo el artista, que es Philippe Bon, sino que nos ayudaste a ver con más profundidad el valor de esa obra. Totalmente. Que, bueno, Mireia, gracias por traerme aquí. Gracias, Javi, por estar aquí. A tu podcast, que me encanta. Y sí, la verdad que Philippe Bonen es un artista belga que vive aquí en Barcelona, y es con el que empezó mi aventura en el mundo del arte, allá por 2023, antes de publicar el primer número, la primera revista de Enea Verso, de la que me imagino que ahora comentaremos. Uh-huh. Y bueno, a partir de esa obra se ha ido articulando un proyecto de arte, incluso de inversión, incluso de cambio social en el mundo a nivel internacional, con vinculación con otros artistas, con determinados movimientos sociales, y ha sido algo mágico, algo de lo que estoy súper agradecido, algo que no fue planificado desde un primer momento, pero que, como dice un gran amigo mío, Juan Bautista Segons, los pájaros se juntan por su modo de volar. Uh-huh. Entonces, fue entendernos muy bien en una cafetería de Barcelona, un desayuno a las 8 de la mañana. Yo le escribí, estaba ya convencidísimo de este proyecto de arte que iba a desarrollar. Iba a lanzar una revista de papel, una cosa muy romántica en estos tiempos, e iba a iniciar un circuito de exposiciones en casas de coleccionistas impresionantes que se convierten en anfitriones de este movimiento artístico. Y el primer artista que conocí, o al que me acerqué, conocía a muchos más, ¿no? Pero el primer artista al que me acerqué con el objetivo de que pintara obras para la revista, que luego las expusiéramos y tal, fue Philippe Bonen. Y fue gracioso porque ayer lo rememoraba él. Me decía, Javier, dice, claro, lógicamente yo no hago colaboraciones. Un artista de 51 años, con mucha trayectoria, con mucho recorrido. Dice, pero es que hubo tal conexión que dije, voy a confiar, y la verdad que el confiar él y el confiar yo y un poco estar apuntando muy alto nos ha llevado a sitios maravillosos. Me acuerdo de esa primera reunión, estuvimos 2 horas desayunando, hablando de todo, hablando de exparejas, hablando de su época, de su juventud, que tenía un grupo de rock, de puñetazos, de peleas, de cualquier cosa durante 2 horas, de nuestra pasión por el arte, pero yo sin proponerle nada, porque realmente me interesó mucho la persona que vi. Es un tío además que llama mucho la atención, mide 2,03 metros, ya lo viste. Y al cabo de las 2 horas me dice, venga, tío, dime qué me vas a proponer, que te voy a decir que sí. Y entonces le dije, pues mira, tengo este proyecto tal y cual. Y es verdad que, que entré así como, con mucha ilusión, con mucha intuición y muy alineado con la verdad que yo tenía dentro y lo que quería contar. Y la verdad que ahora solo puedo estar agradecido, porque mi trabajo se basa en trabajar con artistas a los que admiro un montón y de los que aprendo una barbaridad. Mi trabajo consiste también en relacionarme con muchísimos coleccionistas que son cada uno distinto, porque al final son personas, tienen diferentes tipos de profesiones, lo hay con un tipo de, nivel económico salvaje y bestial, pero los hay otros que a lo mejor no tanto, pero que igualmente que han decidido iniciar su colección y entrar en este mundo, y es maravilloso porque de todos aprendes un montón, ¿no? Y precisamente en esa intersección de arte, el mundo editorial, el mundo de la empresa, que es de donde yo vengo, con esa relación con los coleccionistas, incluso el mundo del desarrollo personal, nace un proyecto absolutamente multidisciplinar. Que es alucinante. Que es muy divertido, seguro. Yo me lo estoy pasando pipa. Es que fíjate que vamos a decir aquí como anécdota que tú y yo nos hemos conocido a través de otra persona que estuvo en este podcast, que es Blanca Garelli. Exacto. Entonces nosotras hicimos la entrevista, tú viste la entrevista, al cabo de un tiempo tú la conociste a ella. Eso es. Y al final sí. ella nos puso en contacto a nosotros también. Absolutamente. De hecho, voy a decir que Blanca para mí es de las mejores comunicadoras que tenemos,
tú también eres otra de las mejores comunicadoras. Gracias por las flores. Es verdad que conozco en España. Y Blanca precisamente me llamó mucho la atención porque le grabaste una entrevista aquí en la que hablabais de cerebros multipotenciales, que es una de las especialidades de Blanca, que ya después de su ECM pues, ha empezado pues, a trabajar y curiosamente, bueno, no tan curioso, pero se ha empezado a rodear de muchos cerebros multipotenciales. Este es un concepto que yo había escuchado hacía unos años en una conferencia TED de Millie Wapnick, me parece que se llama, no estoy seguro, en el que hablaba de esto, y yo desde hace años me siento muy identificado con los cerebros multipotenciales. De hecho, en Eneaverso solamente se explica desde un cerebro multipotencial porque es una unión de diferentes disciplinas que aparentemente no tienen nada que ver. Lo que nos pasa a los multipotenciales es esto, que nos interesan muchas cosas, con lo cual nuestro reto también es encontrar un proyecto en el que seamos capaces de coger todo aquello que nos gusta, conectarlo de una forma coherente y poder converger el resto de nuestra vida, si es que la cosa va por ahí, en algo, en un paraguas que montemos para que sea algo pues, sostenible, recurrente y que no nos cansemos, ¿no? A muchos cerebros multipotenciales que tenemos rasgos de, o podemos tener algún rasgo de TDAH, TDA y demás, lo que nos pasa o lo que nos puede pasar, nuestro gran riesgo, es que nos interesen tantas cosas que diverjamos demasiado, nos vayamos y no centremos el tiro. Entonces, yo con 37 años encontré este proyecto, bueno, con 36, que es cuando empecé en Eneaverso, dije, ¿de qué manera dejo de pasar de empresa en empresa? Yo llevo emprendiendo desde la época de la universidad, montando empresas, pero muy diversas. Entonces es siempre como empezar de cero, levantar una ronda de inversión, tal como... Y de repente dije, no puede ser que esté como siempre empezando la partida desde la casilla 1, que tampoco es tan así, porque al final vienes con todo el background, todo lo que sabes. Y de repente dije, esto lo va a encerrar todo. Y entonces en Eneaverso efectivamente no hay dos exposiciones que hagamos iguales, no hay dos artistas iguales. No hay o sea, dos que para ti iguales. que algo sea sostenible en el tiempo significa que ese proyecto pueda seguir mutando para que te siga emocionando. Exacto, cada vez. Qué bueno, exactamente, que me siga sorprendiendo. En el momento en el que a mí no me sorprenda, va a ser muy difícil que yo consiga sorprender a otros, o que, ¿no? Porque que montemos pues, una orquesta con los artistas, con los patrocinadores, con los coleccionistas, para que siga siendo sorprendente. Entonces, no, perdón, que lo que te decía de Blanca es eso, que la vi y dije, wow, qué impresionante una mujer que hable de esto, que hable tan bien, y empecé a seguirla. Y casualmente, por un amigo en común, se inscribió en uno de los eventos privados que organizamos nosotros. Y entonces, cuando la vi inscrita en la lista de invitados, le mandé un mail en plan, oye, me encantaría conocerte y conocerte antes del evento, porque el día del evento no tengo ocasión de hablar mucho con las personas, y ahí nos conocimos y fue gracias a ti. Así que te lo agradezco un montón. Lo que ha unido el podcast, que no lo separe la vida. Eso es. Me parece muy curioso porque, bueno, ahora me gustaría que nos explicaras con profundidad, pero a mí me alucinó. Y mira que yo no he estado todavía en ningún evento presencial, pero muchas personas que conozco me han hablado de estos encuentros, de estos eventos, y me encanta porque yo creo que juntas muchas disciplinas. El mundo del arte, pero hay personas que vienen del mundo del arte, el arte, la cultura, la empresa, yo qué sé, el deporte, política, da igual, pero son personas que están en un proyecto común que es también, a mí me gustó porque normalmente yo encajaba el arte en galerías y museos, sobre todo, ¿no? Y tú haces algo distinto, que es descontextualizarlo, hacer una subasta silenciosa, que ahora me gustaría que me explicaras cómo funciona, porque a mí me genera curiosidad. Y generas un evento que en realidad dura un día, es una exposición, que es unas pocas horas, que conlleva muchísimo tiempo prepararla, y que en sí es un evento, es una experiencia que une muchas disciplinas artísticas también en ella. Absolutamente. Sí, has dicho algo que me encanta, que es ese poder que tiene el arte de conectar, ¿no? O sea, lo hemos visto mucho en nuestra sociedad, lo vemos mucho con el fútbol, ¿no? O los argentinos que son fanáticos del fútbol, tú te vas a un campo, ahí se vive todavía mucho más. Yo no soy muy futbolero, pero lo he visto porque vi la final del Mundial de Argentina ahí en Argentina, en la Patagonia, y ves como personas con intereses muy diferentes, de distintas clases sociales, etcétera, etcétera, en un campo de fútbol se abrazan, saltan, etcétera, etcétera. Luego tiene como esas partes pues malas a veces, que no son del propio fútbol, sino de los propios fanáticos pues que hemos visto, ¿no?
Y me parece maravilloso que el arte, que es algo que a mí particularmente me gusta mucho más, pues también sea capaz de generar eso y esa euforia, o sea, sin esos gritos a lo mejor y esos saltos que damos, pero que conecta a personas que en otro lugar a lo mejor no hubieran conectado, no se hubieran hablado y tal, ¿no? Entonces, esto para mí de los eventos que organizamos es súper importante, esa parte de comunidad, esa parte de tribu, yo digo siempre que Neaverso es un proyecto absolutamente pasional, que el que entra aquí yo creo que percibe verdad y gracias a eso se convierten de alguna forma en cofundadores que nos ayudan a construir esto, ¿no? Entonces nosotros definimos muchas veces el sueño, lo que queremos alcanzar, lo que queremos transmitir, lo que queremos mover y son precisamente estos coleccionistas, mecenas, los que lo hacen posible porque confían en la visión, confían en dónde estamos apuntando y dicen, venga, vamos a hacerlo, vamos a entrar ahí, ¿no? Y a mí me encanta. O sea, en mis eventos, además, yo sé que hay muchas personas que han, y no necesariamente del sector del arte, que terminan luego haciendo negocios, que se conocen ahí, porque hay una energía muy expansiva, muy del compartir. Me gusta muchísimo incitar a los artistas a retarles o que ellos mismos se reten, que ellos ya lo hacen de forma natural, ¿no? Van experimentando diferentes lenguajes, van encontrando su voz. Y a veces nosotros, por ejemplo, hicimos una exposición en Marbella el año pasado, en una casa maravillosa, tipo palaciega, típica marbellí, de los años 90, muy, muy chula, muy bonita. Y entonces ahí propusimos a varios artistas que pintaran una obra juntos. Entonces hubo 2 obras que fueron expuestas, que cada cuadro estaba intervenido por 2 artistas. Entonces, claro, la exposición, esto no era un porque sí, la exposición se llamaba Desactiva la trampa. Y entendiéndose como trampa, la trampa del ego, que es mentira, o la trampa de las sociedades, que son esas normas que nos vienen impuestas de otras épocas y que nosotros pues acatamos sin cuestionarlas demasiado, ¿no? O sin pensarla. Y la trampa del ego son esas mentiras que nos contamos o que nos cuentan nuestro ego para protegernos de un miedo que realmente no existe, que se ha inventado y tal, ¿no? Entonces, pensando y hablando con algún artista, decíamos, ¿qué sería como lo más delicado de pedirle a un artista? Hombre, pues que otro artista interviniera con su pincel y su pintura en su lienzo. ¿Y accedieron a eso? Y entonces, les propusimos una historia, varias historias. Oye, ¿qué os parece contar esto? Pero que lo hagáis sin abandonar el estilo de cada uno, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, Manu Campa, que es conocido en todo el mundo por pintar automóviles clásicos, que les da como un rollo que parece que están vivos, impresionante, que sí, los brillos, tal y cual, que luego te acercas y ves absolutamente la pincelada y su síntesis en su pintura, que es muy, muy bueno. Y JC Dope, que a mí, que soy un apasionado del mundo del TVO, pues me apasiona porque pinta eso al óleo y tal, pero con un estilo muy gamberro, araña el lienzo, lo ensucia, salpica, tal y cual. Pues se pusieron juntos, Manu pintó un coche y JC Dope pintó personajes dentro del coche, que además formaban parte de una fábula con un trasfondo humano. Hicieron un cuadro conjunto los dos. Hicieron un cuadro conjunto y se vendió a un coleccionista. Claro, esto para un coleccionista de cualquiera de estos 2 artistas, tú imagínate. Es una obra totalmente única que puede que no se repita nunca esta colaboración, sí, además. Posiblemente. Tú imagínate que tuvieras un cuadro pintado por Picasso y por Dalí, que hubieran colaborado. Tendrías un Dalí-caso ahora. Tú imagínate, estás haciendo un featuring. Claro, una doble apuesta, ¿no? Entonces, nada, es maravilloso. Sí tiene coherencia, tiene sentido. Hay lenguajes que son muy difíciles de combinar. Pero o en este personas caso que no están dispuestas a combinar su lenguaje. O personas que no están dispuestas, efectivamente. Pero bueno, ahí les hicimos la propuesta, lo aceptaron. Yo creo que, en el mundo del arte, yo creo que en general, se estigmatiza a veces a los artistas, ¿no? Como, no, es que son muy especiales, son muy suyos, no quieren esto, lo otro y tal. Pero creo que no es así. Creo que los artistas, lo que necesita un artista es que haya coherencia y que haya verdad y no traicionar su propia voz. Entonces, cuando todo esto se cumple, el artista está muy abierto, el artista es un experimentador nato. El problema es que, algunos profesionales de este mundo, pues que a lo mejor que tienen necesidades de mantener una serie de gastos, estructuras, galerías, en las mejores calles, etcétera, etcétera, de repente pueden entrar en la frecuencia del miedo y pueden pedirle cosas a los artistas pensando en esa facturación rápida que creen que pueden conseguir, pero obviando
la dirección del artista. Entonces ahí es cuando se produce choques, y se producen muchos choques, porque de repente el artista es como, oye, es que me está pidiendo mi dealer o mi marchante o mi galería que haga esto, y es que no lo quiero hacer, y es que tal, y ahí se produce, pero porque no se escuchan. Es que el problema que tenemos en esta sociedad es que no nos escuchamos, simplemente oímos al otro, pero lo oímos desde las gafas, desde las que observamos nosotros el mundo, y no nos esforzamos de intentar ponernos en la piel del otro, ¿no? Entonces yo creo que cuando hay coherencia, cuando hay respeto, yo creo que es una aventura maravillosa en la que estoy. Yo, bueno, conocí hace unos meses a una persona que había estado en unos de mis eventos, tal, y oye, qué guay, tal, no sé qué, y se ve que se dedicaba al arte también. Me decía, oye, qué difícil, el mundo del arte, porque no sé qué y tal. Entonces me preguntaba mucho esto, me contaba su historia personal, y claro, yo no sabía qué decir, porque no, o sea, bueno, disimulé, me metí en la piscina, me di un paseíto y tal, le di así un poco, le seguí un poquito el rollo y tal, pero porque su experiencia es su experiencia, entonces no le puedo decir, no es así, pero mi experiencia realmente es que es maravillosa. O sea, para mí, yo no he tenido ningún problema con ningún artista, ningún problema incluso con otras personas profesionales que se dedican al mundo del arte, a vender arte, incluso estoy muy abierto a colaborar, he colaborado con alguna otra empresa, que luego comentaremos si quieres, y es que yo creo que cuando hay verdad, es que todo lo demás se alinea. Fíjate que yo estudié Bellas Artes en la Universidad aquí de Barcelona. También tengo muchos amigos que son artistas. Es verdad. Y siempre, yo después de la carrera pues hice otras cosas, me formé en formaciones de terapia y demás. A nivel personal lo necesitaba, acabé dedicándome al tema de la voz. Pero sí que es verdad que una cosa que no se enseña en la universidad es a ser un empresario. Te enseñan a pintar, te enseñan a nivel conceptual cómo presentar las obras, ¿no? Cómo entrar dentro de un canon que ahora es muy preponderante, ¿no? Pero toda la parte de venta, de realmente cómo vivir del arte, esto normalmente no te lo enseñas, es algo que tú tienes que aprender fuera, y los artistas tienen que entender que son empresarios. Y también creo que para mí como artista también, que yo me concibo, aunque en otro ámbito ahora, y para otros artistas, ha sido todo un trabajo, porque yo qué sé, por ejemplo, tengo un amigo, César Biojó, ¿no? Que su estado natural realmente es estar en el taller, y él disfruta tanto la parte, o sea, para él la creación es un acto, te diré que él pinta bailando, porque se pone música y es un pintor que pinta muy rápido, a lo mejor te hace una obra en una semana, y es muy erudito, es increíble, ¿no? A nivel técnico. Él ha tenido que aprender toda la parte de hacer la venta, o sea, y tienes que estar en los dos mundos, y los dos mundos creo que te piden a veces estructuras mentales o cosas distintas, y tienes que aprender a sostener los dos, ¿no? Pero evidentemente un artista necesita estar conectado con su sensibilidad, con su voz, con lo intangible, y a la vez tiene que aprender a poner el valor a su obra, a venderlo, a buscar personas que le ayuden. Y yo creo que tu proyecto, por ejemplo, se lo pone fácil a muchos artistas, en el sentido de que me gustaría que nos contaras, ¿no? Pero que realmente les ayudas en ese proceso de poder expandir la obra y vender. Absolutamente, sí. Sí, es clave, la verdad. El mundo de la venta, cuando entras en esto, yo tengo la teoría que y esto me estoy poniendo un poco así, pero que cuando indiscutiblemente hay que estar pendiente de que hay que vender y todo esto, ¿no? Pero que cuando el artista, o sea, que cuando cualquier persona es capaz de alinearse en una frecuencia de pasión, amor y desapego, que es muy complicado, porque cuando hay necesidad es que te apegas, porque dices que necesito vender, necesito comer, necesito facturar, necesito pagar la galería. Entonces, claro, es muy fácil decirlo, es muy difícil aplicarlo. Pero yo, y lo he experimentado en mi vida también, cuando consigues entrar en esa frecuencia de confianza, pasión por lo que haces y desapego al resultado, la vida se ordena. Yo trabajo con todo tipo de artistas, trabajo con artistas que son muy institucionales, que están en museos y demás, y que están metidos en su cueva. Lo que pasa que, pues se han movido bien en algún momento y están, pues eso, en instituciones, en grandes colecciones, galerías, tal y cual.
pero que no son especialmente ventas ellos de su trabajo, ni son influencers, tienen a lo mejor poquísimos seguidores, pero que tienen una carrera como más institucional. Tengo luego el artista, que tengo varios, que son, o sea, que son multidisciplinares en el sentido de que se meten en su mundo, son excelentes artistas, pero también son excelentes comunicadores, como tú dices. Que usan muy bien, por ejemplo, tema de redes. Claro, usan muy bien las redes, o sea, tengo artistas con los que he trabajado. Antonio García Villarán tiene 1,5 millones de suscriptores en YouTube y tiene canal de Instagram. Belín, que estuvo en la última exposición que organizamos, no sé si tiene también 200 o 300.000 seguidores. Lo mismo Martín Lagares. O sea, gente muy, muy ponente a nivel medios, y muchos de ellos además no trabajan con galerías porque ellos ya mismo por su cuenta venden. Y no lo necesitan. Y no lo necesitan o consideran que no es necesario, pero sin embargo, como con Eneaverso, pues puntualmente sí que trabajan. Pero yo creo que es por eso, porque encuentran verdad. Creo que ha cambiado mucho el mundo, es decir, las redes sociales en este sector lo han democratizado mucho y les ha devuelto bastante poder a los artistas para que ahora pues sea muy complicado que una galería te pida exclusividad al punto de... ¿Sabes? Que las hay todavía, pero creo que los que nos dedicamos a impulsar artistas, lo que más nos interesa es que el artista venda un montón. Y bueno, pues debe haber un pacto de caballeros o contratos o lo que quieras, incluso entre galerías o competidores, que nos respetemos los clientes, pero más allá de eso, y a mí fenomenal que de repente un artista con el que yo haya trabajado pues se ponga a vender con la galería de al lado y le vaya fenomenal. Es que me parece genial y siento que todo se alinea al final y todo tiene sentido. Todo lo que hay que forzar, todo lo que hay que perseguir, es que yo creo que por ahí no es, ¿sabes? Entonces yo creo que los artistas están en un momento maravilloso, porque tienen más poder que nunca, pero que no necesariamente tienen que ser los cracks de las redes, que es que también hay otras fórmulas. Si se alinean y son capaces de desapegarse del resultado, van a aparecer aliados. Trabajo con otros artistas que ellos mismos no se comunican muy bien, pero que son impresionantes, y algunos que me han dicho, es que me has cambiado la vida, y a mí me han cambiado la vida también, pero que es que de eso se trata. Philippe es uno de ellos. Philippe, claro, bueno, Philippe es que tiene una experiencia brutal, tiene 51 años, está en colecciones privadas impresionantes de gente, bueno, con mucho peso en el mundo del coleccionismo en España y también por Francia y por Bélgica, pero es de los que está en su guarida y es de los que está pintando y que, bueno, que oye, no sé, tiene bastantes seguidores, no sé, tiene como 20 y pico mil seguidores, pero que no es que tenga 500.000, pero sí, o sea, lo suyo es pintar, pero hemos hecho un tándem que realmente, claro, yo lo he presentado más en Madrid. En Madrid conocían menos su trabajo y ahora en Madrid no hay, o sea, muy pocas personas que no conozcan, que vayan a estos circuitos y que no conozcan a Philippe Bonen, y que saben además que es difícil acceder a cierto tipo de colecciones que él tiene porque las tenemos todas vendidas y no hay forma de entrar. Entonces eso también genera mucho FOMO, ¿sabes? Una colección de 10 obras que es que no hay forma de entrar en esa colección, que ya la conoces, esa colección. Sí, háblanos de esto, please, porque bueno, has empezado con esto, pero esta obra de la que hemos hablado, me gustaría que nos explicaras un poco el significado y dentro de qué colección y qué proyecto está concretamente. Vale. Joder, estamos yendo ahí a lo... Vale, pues mira, este es uno de los proyectos que surgió gracias a al circuito de exposiciones que empezamos a organizar. La primera exposición la realizamos en octubre de 2023 y bueno, ahí presentamos 11 artistas que trajeron 40 obras de arte. Hicimos una colectiva en la casa de un coleccionista. Fue un día que llovió una barbaridad. De hecho, o sea, llovió tanto que yo tuve que abandonar mi coche en un polígono industrial en el que estaba recogiendo unos catálogos, y llegué al evento pues con mi chaqueta, mi corbata y tal, y mis botas de agua. ¿Pero y por qué el coche no podía ir por carretera? Porque es que había ríos por Madrid. No recuerdo qué día fue, pero vamos, había ríos. Pescador en medio de la tormenta. Totalmente, claro. Yo cuando me desperté por la mañana vi la que estaba cayendo y dije, madre mía, me puse las botas de agua, me cogí los castellanos en tal, los metí en el maletero y luego de repente dije, es que no puedo salir de aquí. Entonces abandoné mi coche en un montículo, me bajé con las botas de agua y el tipo de los catálogos le digo... perdóname, pero por favor acércame a mi evento que no llego. Claro, él tenía como una furgoneta grande, no sé qué,
y me llevó él y gracias a él llegué al evento, que llegué tarde, un poquito tarde, a mi propio evento. Y bueno, y en esa exposición que fue súper mágica, porque es la primera, siempre la recordaremos, que se expusieron 40 obras de arte junto a la colección privada que tenía el coleccionista. Claro, estaban las obras de los artistas contemporáneos conviviendo en la misma pared de Picassos. ¿En serio? Sí. Bueno, y además este coleccionista fue muy generoso porque le pregunté, digo, oye, ¿quieres que pidamos que no hagan fotos? ¿Qué tal? Y dice, no, sin problema. Dime. Una pregunta, ¿un coleccionista? Porque hay personas que quizás no entienden el concepto. ¿Es una persona que tiene una obra? ¿Podrías contarnos? Bueno, un coleccionista es una persona que le gusta el arte y que adquiere obras de arte y normalmente pues sus colecciones suelen seguir un eje temático, pero hay de todo. O sea, está el que de repente pues bueno, entra al mundo del coleccionismo pues porque se compra una casa nueva y empieza a pensar qué le pega a mi casa, tal y cual, ¿no? Pero hay mucho de temáticas, ¿no? Este señor, por ejemplo, se dedica al mundo de la medicina y la fertilidad y todo esto, entonces tiene una colección impresionante relacionada con la fertilidad, tiene un museo propio de arte africano vinculado a la fertilidad, tiene un museo en su jardín. Madre mía. Es impresionante. Y entonces, bueno, pues, y le va encontrando, ¿no? Entonces hay... Tienes que tener una seguridad en tu casa, ¿no? Porque yo lo pienso, porque hay obras, tener un Picasso en casa, le pasa algo a tu casa y al Picasso y te da un infarto. Es que puede valer más el Picasso que tu casa, seguramente. Wow, claro, qué fuerte. Aunque sea una casa muy grande. Pero sí. Entonces, en esa exposición, Philippe Bonin llevó Le Retour de la Mère Nature, que es el retorno de la madre naturaleza, que era una reinterpretación de esta obra de La libertad guiando al pueblo de Delacroix, que ahora contaré porque no es exactamente la que viste ayer. Y entonces, a raíz de eso, bueno, pues la verdad que fue muy bien el primer evento. Y era la primera vez que vendía arte. Dije, bueno, vamos a probar este formato, ¿no? Había lanzado la revista, número 1 y número 2 de la revista, y dije, vamos a ver si soy capaz de agradecerle a los artistas la confianza que han tenido en mí vendiendo alguna de las obras. Y bueno, alguna no, se vendieron casi todas. Qué heavy. Y entonces el dueño de la casa, cuando estábamos recogiendo, digo, bueno, ¿qué te ha parecido? Tal y cual. Y entonces, bueno, pues le encantó. Me dijo, hombre, la que más me ha gustado es esta, tal y cual. Y entonces me llevé toda la exposición excepto esa pieza. Entonces, bueno, tiempo después, a las 2 semanas después, cuando fue a recogerla, me dijo, bueno, esto ya se queda aquí, este cuadro. Entonces, bueno, así fue. Uno de los dibujos que tenía de Picasso lo subió a la planta de arriba y dejó en un sitio muy protagónico de su salón esta obra de Philippe Bonin, ¿no? También como un símbolo de haber sido el primer anfitrión de Neaverso, de la primera exposición de Neaverso, que ahora somos todo un movimiento artístico que nos están poniendo como ejemplo a nivel europeo, incluso por lo último que hicimos, que ahora llegaremos. Y bueno, la verdad que fue un cuadro que a todo el mundo le impactó mucho. Y claro, todos conocemos La libertad guiando al pueblo y esos colores y esa composición triangular es maravilloso, pero es diferente porque o sea, se transforma, son todo animales, es como una especie de... Y entonces, hablando con Philippe, llegamos a la conclusión de que era muy buena idea hacer una serie, una colección de 10 obras reinterpretando pinturas de los grandes maestros, Goya, Botticelli, bueno, Rembrandt, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues pintó la segunda obra, que era el 3 de mayo, Los fusilamientos de Goya, y lo expusimos en la segunda exposición de Neaverso, en Madrid, en La Moraleja, el año pasado. Es increíble porque ayer estábamos en la exposición y había un trozo donde se estaban proyectando las obras originales y después la obra de Philippe. Y es exactamente, yo te pregunté, ostras, pero ¿cómo lo hace él, no? Está proyectando eso encima de la tela, la obra original, copia, dices, no, realmente él eso está haciéndolo a mano sin ningún tipo de referencia más que mirar la obra original al lado. Y es muy bonito porque cuando lo ves desde lejos, tú reconoces la obra, pero cuando te acercas te das cuenta que es algo completamente distinto. Otra cosa distinta. Y el significado y la percepción que te da esa imagen es muy distinta también. Absolutamente, absolutamente.
efectivamente es un pintor con una destreza increíble. Entonces, si observáramos sus cuadros con rayos láser, veríamos debajo de la pintura de los animales una copia de la obra original, lo cual, qué bueno. Claro, lo cual es impresionante. Él mantiene exactamente las mismas proporciones, son siempre piezas de más de 2 metros. Y bueno, y en esa exposición llegó un coleccionista maravilloso al que estoy súper agradecido y dice, oye, ¿y esto qué es? Cuéntame tal. Y digo, bueno, tal, esto es la segunda pieza de una colección de 10, tal y cual. Y dice, vale, quiero esta y las quiero todas. Las 10 piezas. Las que faltan, sí, bueno, las 8 que faltaban, porque la primera la tenía otro. Y entonces, bueno, pues firmamos un acuerdo tal y cual y vamos con todas. Entonces, a raíz de esto, claro, aquí entro a contar la historia que me has pedido. A raíz de esto, yo, claro, cada una de las obras, la colección de Philip se llama Human Nature. Entonces, en cada una de las obras reflexiona sobre la naturaleza humana. En una habla sobre las jerarquías de poder y dominación que hay en la sociedad, en otra habla sobre la diversidad religiosa y espiritual, en otra sobre la guerra y así, ¿no? Como que va tratando grandes temazos de la humanidad. ¿Cuál era la de la última cena? La de la última cena, sí, la de la última cena se llamaba Oltre la bellezza, que es más, significa, lo he pronunciado fatal seguro, significa más allá de la belleza en italiano. Y entonces, claro, él se basa en el fresco de la última cena. Y entonces lo que es una obra pues bueno, muy interesante en la que... ¿Quieres que la cuente? ¿La explico un poco esta? Sí. Vale. Digamos que en el fresco original, ¿vale?, está la mesa que representa como un eje de tensiones, ¿verdad? Porque a lo largo de ella pues se ve pues se respira un poco la traición de Judas, la desconfianza de otros apóstoles, el miedo, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, él esa mesa la transforma en una cascada de agua y encima de la mesa Jesucristo y los apóstoles los representa con animales que están, por primera vez en toda la colección de Human Nature, están conviviendo de forma armoniosa, con lo cual ese eje, esa mesa, esa cascada se convierte en el eje de la armonía. Entonces es el primero de sus cuadros en los que los animales no se están matando unos a otros, sino que están conviviendo todos de forma armónica y tienen muchísimo simbolismo. Porque esta obra se llama... A ver, ¿cómo te he dicho que se llamaba? No soy capaz de pronunciarlo otra vez, pero las personas que nos están escuchando... Te he dicho Oltre la bellezza. No, esa es otra. Perdón, esa es la de la Venus. Esta de aquí se llama Llámalo como quieras, que en italiano decía Chámalo con voi, ¿vale? Algo así. He hecho fatal, pero se llama así. Entonces, lo que dice es que puedes ser de una religión u otra o tener cualquier... pero lo importante es que hay algo superior por encima de nosotros, una inteligencia, una unidad, y entonces es un llamamiento a la diversidad religiosa y espiritual en el mundo, a encontrar esos puntos en común que nos unen y no aquellos puntos que nos separan. Que nos separan. Claro. Entonces, de toda la colección son los únicos animales que están viviendo, pues eso, de forma armoniosa. Está impregnado de frutos, un fruto nem que se llama, que es el fruto de la abundancia en la India, que impregna todo el cuadro. Y luego lo último que comento, hay un símbolo que a mí me encanta, y es que solamente hay una excepción. Hay un pez que salta de la cascada que es atrapado por un águila. Entonces eso lo que representa es que la paz y la armonía es una decisión diaria que tenemos que tomar, porque el mundo tiende a la entropía, tiende al caos, tiende al desorden, con lo cual si tú te sales de ese eje de la armonía, de ese eje de la paz, es muy posible que encuentres conflicto fuera. Entonces es muy importante tomar una decisión diaria de buscar puntos que nos unen a otros y que nos acercan. Entonces, bueno. Es muy bonito porque en realidad te estás cogiendo un discurso que es antiguo pero que nos afecta profundamente ahora también como sociedad y se reescribe de una forma distinta, ¿no? Exactamente. Bueno, es la belleza de estas obras. Esto es Philippe, que es el artista, que es maravilloso. Él me manda audios hablándome, explicándome todas las obras y tal. Claro, porque no hemos dicho, ayer Javi nos hizo un tour personalizado para explicarnos el significado de cada una de las obras, y cada vez que lo veías y entendías un poco más, porque te iba enseñando los detalles, nosotros íbamos valorando todavía más aquello que el discurso, ¿no?, de la obra, lo que nos está contando, porque tú te puedes quedar impactado a la belleza, puedes tener tus reflexiones, pero si además alguien te cuenta la historia,
no sé, a mí personalmente me enriquece. A mí también, muchísimo. Es clave. Entonces, bueno, lo que pasó es que al cabo de las semanas le llamo a este coleccionista y le digo, Felipe, nos ponemos a hablar tal, digo, creo que no te puedes quedar estas obras. ¿Cómo? Tal. Digo, no. Digo, tú imagínate verlas a las 10 expuestas juntas cuando las termine de pintar. ¿Qué te parecería tal? Dice, bueno, sería impresionante tal. Digo, ¿qué te parecería si organizáramos una subasta? Si nos asociáramos y buscáramos fundaciones que realmente estén haciendo algo por este mundo, que sean muy transparentes y en las que podamos exponer estas obras, subastarlas y el excedente de la subasta, todo el precio por encima del salido de puja, de la salida de la puja, que se done a estas causas y tal. Entonces, bueno, empezamos ahí a disfrutar y a imaginarnos como un proyecto alucinante. Y entonces dijimos, bueno, él tuvo la generosidad de decir, venga, pues adelante. Y ahora, bueno, el proyecto, por no enrollarme demasiado con esto, el proyecto hubo un momento que empezó a tomar tal envergadura, tantas personas queriendo implicarse, que de repente consideré que era bueno incorporar otros 2 artistas más, también pictóricos en este caso, pero con lenguajes muy diferentes. Y que hacen la reinterpretación de las mismas obras. Exacto. ¿No? Entonces reinterpretan a los 10 mismos pinturas, lo cual es un reto en sí mismo, que se pongan de acuerdo los artistas, pero siempre con lenguajes muy distintos. Claudia Alonso Allende, por ejemplo, ella es pintora abstracta, o Belin, que es el precursor del post-neocubismo, ya reconocido aquí en España, pero también a nivel internacional. Entonces son 3 artistas con 3 estilos muy diferentes, reinterpretando a los grandes maestros, con pinturas de gran formato, asociado a varias fundaciones que no voy a decir todavía porque tenemos una confirmada, pero las otras 2 moviéndolas, de personas muy relevantes, conocidas a nivel mundial, para realmente conseguir que estas obras cumplan una función más allá de inspirarnos o decorar nuestros salones o tal, ¿no? Entonces, bueno, se ha empezado a mover muy rápido. Vamos a empezar en 2026 a grabar un documental de no ficción de este proyecto en particular, con estos 3 artistas, con el circuito de universo. Claro, está tomando todo una dimensión que es apasionante, que yo estoy, bueno, divertidísimo, y se ha ido construyendo gracias a la confianza, gracias a la visión y a eso, y a navegar juntos y elegir muy bien con las personas, con los artistas con los que trabajar, con los mecenas o coleccionistas que entran. Súper importante para nosotros que sean personas muy generosas, sean personas que entiendan el proyecto, porque al final van a disfrutar estas obras 2 años en su casa, pero en 2 años esperemos que vuelen para cumplir un cometido mayor. De hecho, bueno, dime, perdona que te he visto. No, estaba pensando que en realidad es un proyecto que es un win-win para todo el mundo. Es un win-win para el artista, para los coleccionistas y también para otras fundaciones y proyectos artísticos que se van a beneficiar gracias a la ayuda de todos, de ese dinero que se va a destinar a unas causas que no sabemos todavía. Pero es que ayer también nos estabas contando que todavía no sabéis cómo se hará esa... Porque va a ser una subasta también. Claro, va a ser una subasta. ¿Sabemos alguna cosa? Yo voy a dejar como un teaser aquí como para generar interés. Una de las fundaciones está ligada a una persona de Hollywood, un actor súper conocido en todo el mundo. Y otra de ellas sí que la quiero mencionar porque es Lucía Lantero, que tiene una fundación que se llama AIMI, que es una mujer maravillosa, que hace 15 años, ella es un poquito mayor que yo, pero es más o menos de mi edad, hace 15 años se fue a Haití y bueno, le atravesó aquello, realidad. Vio pues muchos niños huérfanos que habían sido abusados, que habían, bueno, pues que pasaban hambre, etcétera, etcétera. Y bueno, pues aquello la atravesó y no volvió siendo la misma. Entonces se empezó a mover y consiguió recaudar fondos y montó un orfanato. ¡Ostras! Y hoy, 15 años después, tiene 2 hijos biológicos aquí en España, pero tiene 70 hijos en Haití, negritos, que le llaman mamá y que son, bueno, maravillosos, que ya literalmente son huérfanos, que los sacó de la calle, que montó todo esto. Es su misión de vida de Lucía. Si la conoces, es como lo que más le importa en la vida, es su familia, la biológica y la otra. Y la escogida. Y la escogida.
Y es maravilloso porque con la colección de Claudia Alonso Allende, que ya parte de trabajar la abstracción ahora, aunque ya viene también de la Escuela de Bellas Artes y del mundo figurativo, y es una artista que tiene muy buena técnica, pero ella reinterpreta las obras también con el mismo formato, perdón, con el mismo formato, pero un poco su tesis es trabajar con la memoria del espectador, ¿no? Entonces dice, bueno, si tú le enseñas esta obra mía, esta reinterpretación de la Venus de Botticelli, pues cualquier europeo la reconoce. Pero si tú se lo muestras a alguien que no ha tenido contacto con esto, pues te va a decir, pues esto parece una leona o parece lo que sea. Entonces los niños de AIMI son los que están poniendo el nombre a los 10 cuadros de Claudia. Les estamos enseñando... Me encanta. Sí, ellos les están enseñando las fotos de las obras en móviles y les vamos a llevar una reproducción única, no sé en qué formato, pero bueno, en láminas allí para que los puedan tener en el orfanato, reproducción única, firmada, dedicada por la artista, hasta el momento de la subasta, porque esa subasta esperamos y confiamos en que genere los suficientes recursos como para ayudar también durante varios años a este orfanato y al final no es sembrar esperanza, ¿no? Al final el proyecto de AIMI es construir futuro, no es paliar el dolor, sino construir futuro, porque los propios niños de la fundación son los que la gestionan ahora y los que están viviendo de gestionar su propia fundación y claro, porque además pasan los años, ellos crecen y a lo mejor eso es, ellos crecen y van creciendo y contribuyendo con la aldea, etcétera, etcétera. Es maravilloso. Entonces, bueno, otros proyectos que iremos desvelando poquito a poco, pero claro, la generosidad de los coleccionistas de querer apoyar este proyecto sabiendo que ese será ¿qué parte del dinero se va ahí? El final se va ahí más adelante, efectivamente. La generosidad de los artistas de querer participar en algo así y ponerse de acuerdo con los tal. Y perdón, cuando digo generosidad no digo altruismo en el sentido de... O sea, yo siempre digo que me encanta colaborar con fundaciones, pero yo no soy una ONG y los artistas tampoco. Entonces, siempre que hago alguna colaboración, hay dinero para todos. Claro, es decir, el artista tiene que ganar, Eneaverso también, y las ONGs también. Es diferente que un coleccionista privado tenga una obra de un artista que ya cobró por esa obra y decida donarla para una subasta. Pero yo soy partidario de cuando se hace una subasta con artistas contemporáneos que viven de ella... Que ellos se llevan un tanto por ciento. Bueno, que ellos, claro, una parte y luego todo lo que se genere de excedente de esa subasta que se done o en el formato que quiere el artista, pero... creo que hay que ser muy conscientes, ¿no? Que parece como que ganar dinero está mal y es algo maravilloso. La energía del dinero es la energía del amor y tenemos que cuidarla. Totalmente. Oye, ¿cómo se da una subasta silenciosa? Tengo curiosidad, no sé si... Sí. Tenemos todos en la mente cómo es una subasta, lo hemos visto en alguna película americana muchas veces. Se vende por... ¿Quién da más? ¿Quién da más? Pero además de que tu estilo es muy elegante, yo creo que es de otra manera y no sé si se hace a través de una aplicación, o sea, ¿cómo se gestiona pues mira, exactamente? Qué divertido. Mira, voy a... La primera subasta silenciosa que hemos hecho nosotros ha sido este año, en 2025, y la hicimos junto a Saisho, que ellos son plataforma tecnológica, llevan 10 años en el mercado del arte, y entonces ellos habían venido a exposiciones que organizaba yo en casas de coleccionistas, y este es uno de los ejemplos, como te digo, de otro player en el mundo del arte que sin ningún tipo de miedo pues hemos decidido colaborar en un evento que ya hicimos la primera edición, salió muy muy bien y lo vamos a repetir cada año. El evento lo llamamos Eneas, que es la fusión de los nombres de Eneaverso más Saisho, ¿vale? Y en este caso decidimos que iba a ser una subasta silenciosa. Expusimos 105 obras de 21 artistas en un espacio brutalista alucinante. Alucinante, pero además no solo alucinante por el espacio, sino porque yo sé que tuvisteis que reubicaros en muy poco tiempo y lo que construiste, que parece como que llevasteis un mes preparándolo, fue en pocos días. Totalmente, ¿no? Sí, en un día realmente. El montaje fue un día. O sea, qué heavy. Es que quiero, las personas que nos están escuchando, por favor, una cosa que tenéis que hacer es ir a ver las plataformas de Instagram de Javier Camacho, de Eneaverso, para que os hagáis una idea, de Philip también. Philip Bonen. Sí. Philip Bonen, para
poder ver realmente todo aquello de lo que estamos hablando. Bueno, es bonito, ¿no? También escucharnos y que os podáis imaginar, pero realmente cuando lo veáis Sí. alucinaréis Sí. con la puesta en escena de cada una de estas subastas, encuentros Sí. y de las obras de las que estamos hablando. Fue impresionante. La subasta silenciosa que me preguntabas, básicamente se le asigna, bueno, hay una hoja de sala con una explicación de la exposición, de cada espacio expositivo, y entonces cada obra pues tiene su precio. Hay una mesa de pujas, y entonces si tú estás interesado en una obra, te acercas y dices, oye, la obra 54 de este artista tal y cual, pues me interesa. En el caso de que nadie le haya interesado antes, pues te dicen, pues son 20.000 euros. Entonces, bueno, pues te pagas una señal, te inscribes y cuando otra persona llegue interesado por la misma obra y bueno, pues esa obra ya haya empujado, pues le dicen, pues otra persona ha empujado 20.000, ahora tienes que empujar tanto, que normalmente es un porcentaje por encima del precio, ¿no? Entonces, pujas tanto y se va marcando. Entonces, el que puja tiene que estar atento. Luego nosotros también tenemos consultants, asesores de arte, que están un poco atentos de, oye, tu obra te la están levantando, pero son privadas y anónimas, no decimos. Es algo que encajaría, yo creo, mejor con el público aquí en Cataluña, que les veo menos con la parecida. Esto me lo ha dicho un catalán, me dice, oye, este formato de Cataluña me pega más. No somos de gritar, no nos gusta. Totalmente, vale. Totalmente. Entonces, bueno, pues es eso, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy interesante porque no tienes, no tienes esa electricidad del momento de levantar la mano, tal, que eso también es muy divertido. Debe generar también, sí, claro. También lo he hecho. Esto lo hicimos, de hecho, en casa de Javier Cremades, de un abogado, con la fundación de Álvaro Morata. Vino Álvaro Morata, el futbolista, con su mujer Alice Campello. Hicimos ahí una pequeña subasta, 40 personas, muy petit comité, en una casa del Retiro. Bueno, yo lo veo más tu estilo, la subasta silenciosa también. ¿Ah, sí? ¿Te gusta más? Bueno, te genera menos tensión en el cuerpo, pero es muy interesante además porque efectivamente es como más privado, puede ser como más elegante, como tú dices, pero tú sabes que se está moviendo. Tú sabes que, mira, este ha empujado 50.000 ya por este tal, y estás ahí. Normalmente la gente, acaban habiendo dos personas. O sea, se da mucho el movimiento de dos personas que están empujando por esta obra hasta un punto. Pues en esta que hicimos se dio bastante. Yo tenía mis dudas porque fueron 105 obras. Y claro, puede ser que a cada uno le interese una, pero hubo obras que generaron mucho interés y realmente hubo como 3 o 4 pujas por una. Y luego la que hicimos en casa de Álvaro Morata, y me acuerdo que algunas obras cuadriplicaron su valor. Digamos que de precio de salida. Cuando un artista colabora en el proyecto de Neaverso, por ejemplo, en este caso, ¿no? En este último encuentro que realizasteis en Madrid con Saisho, de Neas, tiene un valor del precio de la obra. Entonces, el valor de salida es ese, el del precio de la obra, y después cada persona va pujando. Eso es. Y cuando, por ejemplo, imagínate que el precio, vamos a suponer, acaban siendo 50.000 euros, de ese precio se divide como 50, tantos por ciento que esté acordado para cada uno. Claro, hay un porcentaje pues para el artista y luego para los que vendemos el arte, que más o menos en el sector es bastante estándar, pero luego pues también el artista tiene que ver si le cuadran las propuestas que le hacen o no, y qué aportas y qué no aportas y tal, ¿no? Al final, es entender el trabajo de cada uno y que sea coherente. Pero vamos, está bastante estipulado. Nosotros en la exposición esta última, pues ya te digo, fue un montaje brutal que montamos solamente en un día, que yo cuando llevaba con los técnicos y vieron el espacio, era un espacio que no tenía electricidad, que no tenía absolutamente nada. Era como un antiguo... Tú lo ves y parece el Guggenheim. Sí. Fue una estructura que montaron para instalar ahí el museo del automóvil más grande del mundo, más grande incluso que el de Mercedes-Benz de Alemania y tal. Pero se ve que cuando este señor construyó todo esto, el dueño de Desguaces La Torre, pues le paralizaron pues por permisos y tal. Entonces ahora se dedica pues a rodajes, se hacen grabaciones ahí. De hecho, nosotros hicimos un rodaje, empezamos a grabar y tal en el propio evento. Y es increíble. Y es para eso, pero ya está. Entonces,
Sí, o sea, cuando llegamos cuando conseguimos que unos técnicos aceptaran el reto y me dijeran, venga, vale, lo instalamos, porque hubo que colgar más de 400 metros de cable de acero tensado a 6-7 metros de altura, luego electrificar esos 400 metros, instalar luces de museos, o sea, fue un montaje con todo, una cosa y otra, o sea yo creo que cerca de los 80.000 euros total. para una exposición que dura solamente 4 horas. Esto se la juega poca gente así en España. Y bueno, luego salió muy bien, se vendió en torno al 500.000 de euros en 4 horas y el año que viene, en 2026, lo vamos a triplicar. Es como el statement que hemos... No en el mismo sitio, sino en otro, ¿no? No, vamos a... ¿Ah, sí? Seguramente hagamos el mismo sitio, pero será muy diferente la experiencia. Porque de hecho lo bautizamos como el templo de Eneas. Es que claro, es que tiene forma de templo. Sí, parece un templo. Porque es redondo, tiene ese centro, que además lo iluminasteis muy bien, con las figuras en medio. ¿Sabes? Mira, te cuento una anécdota divertida. Bueno, Blanca Gareri, precisamente, que siguió todo el proceso muy de cerca, me decía, tienes que tener cuidado con el nombre que le pones a los eventos, porque Eneas, claro, Eneas es el viaje del héroe, sufrimiento, obstáculos, tal, y fue la pera. Y cuento solamente una anécdota. Si ven el vídeo en redes veréis que había como alguna grúa, algún camión por ahí, como en todo esto, ¿no? Quedó como muy cool y tal, pero realmente la razón de esto es que la noche antes, cuando terminamos de instalar todo, de repente entra un vendaval de aire. Ah, sí, me contaste. Y entonces, claro, fuimos corriendo entre el equipo que estábamos ahí, que éramos unos cuantos, descolgando todos los cuadros, diciendo, qué peligro, ¿qué hacemos? Ostras, claro, bueno, los guardamos, o sea, no los dejamos la noche colgados, sino que los desinstalamos casi todos, o sea, por donde tal. Y al día siguiente, bueno, yo trayendo lonas, haciendo pruebas para tapar el viento, porque claro, se generan unos torbellinos de aire brutales. Claro, es que por dentro es como circular, claro, ¿no? Hay círculos, hay como 7 salas en círculos, y luego las plantas de arriba también, pero que esas no las utilizamos. Y entonces al final el formato de las lonas y tal pues no estaba funcionando. Entonces llamé a los dueños del espacio, digo, claro, estos se dedican a todo esto, digo, oye, ¿tenéis grúas, camiones, cosas? Y entonces nos colocaron en las puertas camiones, grúas para tapar el aire. Entonces... ¡Qué fuerte! Antes del evento el aire dejó de soplar, tal, entonces retiramos las grúas, pero las teníamos ahí muy cerquita, que parecían como decorando el evento, como que estaban integradas. El equipo, el staff, teníamos en el bolsillo las llaves de estas grúas o estos camiones por si se arrancaba el aire, dar un volantazo, ponerlas y tapar el aire. Hombre, la bienvenida de estar en la grúa y abrir la puerta saliendo para abrir el paso hubiera sido increíble. Imagínate. Sí. Así que... Increíble. Pero además, o sea, la grúa metálica estaba, o sea, porque lo que generaba esa corriente eran las puertas por donde entraba el aire y que se generaba ese circuito dentro, ¿no? Claro, eso es. Las salas estaban conectadas entre sí, entonces el aire entraba y bueno, de las 7 salas pues afectaba a 3. Entraba como una corriente de aire, levantaba todo. Pero esto, por suerte, solo pasó la noche antes y horas antes del evento. Luego ya todo el evento fue... El viaje del héroe. El viaje del héroe, total. Vas a mantener el nombre, ¿no? Sí. ¿Te arriesgas a eso? Lo vamos a mantener, sí. Me parece increíble el proyecto. Realmente. Y yo me pregunto, Javi, porque tú has dicho, vengo del mundo del arte, vengo del mundo de la empresa, pero yo sé que el arte ha estado muy presente siempre en tu vida. ¿Qué es lo que te ha hecho conectarte de esta forma ahora con esto? Pues mira, qué bonita pregunta. Bueno, mi madre es pintora y mi padre es un erudito en general de historia del arte. Yo me he recorrido desde pequeñito el Prado con él, escuchando las historias de la escuela barroca, etcétera, acompañándole agotado y digamos que lo disfruto mucho. Pero luego el arte ha estado presente en mi vida de muchas formas. Soy un apasionado del cine, me gustan mucho los cómics, como te decía, y me gustan mucho las historias. Yo estudié periodismo. A mí cuando me preguntaban de pequeño qué quieres ser de mayor, yo decía que quería escribir y dibujar. Entonces, de la parte de dibujar todos se olvidaron, pero asumieron que, pues periodista, vas a escribir, pues periodista. Entonces, estudié periodismo y ejercí un poquito y tal, pero realmente no era mi vocación. Es una profesión que admiro mucho a quienes tienen esa vocación, pero no es para mí.
Y descubrí, tiempo después, bueno, hace no tanto, que realmente lo que quería no era ser periodista, quería contar historias. Entonces, Eneaverso para mí ha sido y es el vehículo para contar estas historias. A través del arte, a través de la revista que distribuimos, incluso a través de un nuevo proyecto que es Eneaverso Somos Uno, con Blanca Garelli también, para ayudar a las empresas a que sus integrantes encuentren su mejor versión, desarrollen todo su potencial y lo hagan pues, muy rápido. Bueno, pues a través del eneagrama, a través de la respiración consciente que propone Blanca, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que hay detrás de todo esto siempre es contar una historia. Entonces, para mí, la revista, las exposiciones eran contar historias. Cada exposición tiene un nombre. La primera se llamaba Conecta con tu esencia, la segunda La fuerza de la transformación, la tercera Desactivar trampa, y así hemos seguido, ¿no? Y siempre tenemos algo que contar y los artistas lo cuentan libremente, con su lenguaje, y entonces es maravilloso porque no es un proyecto mío. Igual que las pinturas de los artistas, yo considero que les dejan de pertenecer en su totalidad en el momento en el que son contempladas, disfrutadas y sentidas. Entonces es un proyecto compartido, siempre digo de textura abierta, porque es un proyecto en constante evolución, que si te definiera yo hoy lo que es Eneaverso y el año que viene volviéramos a hablar, seguro va a tener muchísimos matices diferentes. Pero siempre hay un común denominador que es contar historias. Y a mí lo que me llama la atención del arte precisamente es esa conversación que se establece entre el espectador y la obra. Y eso es a mí lo que me fascina, por eso creo que no se puede, que es difícil juzgar, en plan, porque yo no sé lo que tú sientes cuando ves una pieza. Y es maravillosa esa comunicación que se puede establecer incluso entre generaciones diferentes, artistas que ya no están aquí o artistas que a lo mejor no conoces y de repente una obra que te ponen delante. Pues como cuando lees una novela y te sobrecoge y sientes que de alguna manera estás hablando con el autor, sientes que le conoces, sientes que está llegando a ti. Y el arte tiene, o la pintura plástica, por ejemplo, o la escultura, tiene esa capacidad de generarnos emociones, que es a mí lo que me conmueve tanto y lo que disfruto. Entonces, digamos que la obra existe gracias al espectador. Muy buena pregunta, me encanta. La emoción sí, desde luego. La obra existe gracias al artista que la pinta, pero para mí, para que sea una obra de arte, tiene que generar emoción, entonces tiene que ser contemplada y tiene que ser sentida. Y te propongo un ejercicio. Si una obra, pongamos un hipotético caso de que una inteligencia artificial, que me encantan y que me parecen útiles y todo, no voy por ahí, una inteligencia artificial pintara, sin que nadie lo prompteara, pintara una obra y esa obra se quedara ahí, delante de la inteligencia artificial, por el resto de los siglos y nadie la contemplara. No es nada. O sea, es una generación que ha hecho para que una obra pueda considerarse obra de arte, yo creo que tiene que haber sentimiento. Incluso si un artista pinta una obra y nadie más la ve, sí que puede ser una obra de arte porque le puede generar esa emoción al propio artista que a través de su destreza pues transmite algo y deja ahí y plasma sus emociones. Y luego está, que es un tema muy distinto, la valoración, y por supuesto hay herramientas de rigor para valorar una obra de arte, ¿no? Y puedes descomponer una obra de arte en función de, por ejemplo, y esto es una práctica muy buena que ha traído Saisho, nuestros amigos de Saisho, descomponerla en los 7 niveles de experimentación artística, que son la composición cromática, la composición formal, el trazo, entender el problema que soluciona el artista y la maestría con la que soluciona ese problema. Estamos hablando de a la hora de poner un precio, todos estos parámetros. No, a la hora de valorar y decir, bueno, pues esta obra, o sea, de poder justificar esta obra es buena o por esto o por esto otro, o es mejor por esto otro. Y pues valorar y comparar artistas, pues decir, pues mira, este artista tiene mayor destreza en el trazo, por ejemplo, o en la composición formal, o este otro. Normalmente los artistas se enfocan más en trabajar, o sea, algunos planos de experimentación y otros no. Hay artistas que no les interesa
pues trabajar la gama cromática, porque pintan en blancos y negros, pero les interesa otra cuestión. Entonces son herramientas para poder justificar esta obra tiene esta complejidad, soluciona este problema de esta forma y demás. Pero luego lo que a uno le genere, lo que a ti te guste más, a que a mí menos, pues eso es absolutamente subjetivo y yo creo que es incuestionable. Y luego otra cosa diferente es el precio, que tiene que ver, el precio de mercado. Al final el precio de cualquier cosa es lo que otro esté dispuesto a pagar por ella. Total. Y entonces en el caso de los artistas tienen que ser prudentes en sus precios porque no deberían nunca bajar los precios. Tienen que o mantenerse o ir subiendo de una forma gradual. Sí. Cuando tú vas subiendo la cotización de tus obras, tienes que tener la valentía y la convicción de que te va a ir bien y de que vas a perder compradores que te compraron a otros precios, pero estás apostando por ganar unos nuevos y por premiar a los anteriores. Es decir, si alguien... ¿Premiar en qué sentido? Pues que si alguien, tú imagínate que tú eres artista y yo te compro una obra por 1.000 euros y te empieza a ir muy bien, empiezas a vender mucho y decides que vas subiendo la cotización de tus piezas y en un momento dado, hablamos en 5 años, y esa misma obra que yo te había comprado por 1.000 euros, estás vendiendo ya obras por 5.000 euros. Pues a mí me estás premiando indirectamente porque yo te adquirí una pieza por 1.000 euros que ahora mismo, de ese mismo formato, de ese tamaño, la estás vendiendo más allá. Ha revalorizado la obra que yo tengo que te compré a ti. Aunque no te pueda comprar nuevas obras, yo estoy conservando el valor de mi dinero en esta obra. Naturalmente, el valor de mi dinero, ¿hasta qué punto? El arte, bueno, pues es líquido. Para mí es muy líquido, porque yo me dedico a vender arte, con lo cual yo, si tengo una pieza, yo sé que si en algún momento necesitara venderla y el artista está haciendo muy bien su trabajo, no voy a tener problemas. Si el artista está vivo, lo normal es que estés haciendo una buena inversión, porque lo normal es que lo puedas vender. Si el artista ya ha fallecido, siguientes generaciones, va a depender del legado que haya sido capaz de dejar el artista. Esa obra que tú tienes ha podido dispararse para arriba, se ha podido mantener o se ha podido depreciar. Si el artista desaparece y no tiene personas, ni instituciones, ni museos que lo sigan moviendo, ni colecciones que le sigan dando importancia, es muy posible que esa obra se deprecie. Por eso es muy interesante entender cuando adquirimos una obra de arte, si la adquirimos por gusto personal y pasión y conexión con ese artista, si la adquirimos como conserva de valor de nuestro dinero, o si la adquirimos incluso como una inversión de obra de arte. Y para eso pues es muy bueno asesorarse con especialistas, se pueden asesorar con nosotros y entender un poco qué es lo que están comprando y por qué. Pero nosotros, yo no le digo a nadie lo que tiene o lo que debería adquirir. Yo lo que hago es escuchar qué es lo que quieres, por qué quieres una escultura o porque quieres un cuadro o una instalación, cuál es la razón. ¿Cuál es tu para qué? Claro, cuál es tu para qué y en función de eso, cuál es tu para qué, cuál es tu presupuesto y en función de eso construimos. Bueno, las galerías también es lo que hacen, ¿no? Los marchantes de arte escuchan un poco, ven proyección en los artistas. Exacto. Conocen la obra, conocen el contexto en el que estamos, que como tú has dicho es muy importante, y ven también al artista y cómo puede tener un futuro, ¿no? A mí lo que me parece muy curioso que dices, que creo que, claro, es tan difícil definir el arte, ¿no? Pero piensas, ostras, una obra, vale, la he adquirido por 1.000 euros. El otro día escuchaba, no sé qué marca era, pero estaba leyendo el libro de César Valde, Secretos del Lujo. Entonces había una marca de coches que decía, mira, nuestros coches, cuando son grandes, cuando pasan los años, no van al desguace, van al museo. Entonces es una forma de decir, hay cosas, hay objetos que con el tiempo no es que pierdan valor, sino que al contrario lo ganan, ¿no? Y eso depende también, como tú has dicho, de la trayectoria del artista, de un contexto social, o sea, de muchas cosas que se nos escapan de las manos también, ¿no? Pero yo no lo había pensado así. Muchísimas. Claro, hay cosas que podemos predecir y otras que no podemos predecir. Pero hay muchas cosas, hay mucha información que tenemos para hacer apuestas confiando bastante
en que las cosas van a ir bien. La verdad. O sea, no es una inversión complicada la inversión en arte, pero te tienes que asesorar por un experto si lo estás haciendo como una inversión. Si te has encaprichado con un cuadro y te lo quieres llevar a casa y estás dispuesto a pagar el precio, no te hace falta asesorarte mucho. Pero si lo quieres hacer como una estrategia de inversión, de conserva de valor o de multiplicación de tu patrimonio, sí que es recomendable asesorarte bien. Y es muy buena inversión. Y después, lo que decíamos también, tú tienes una obra en casa, tienes un Picasso en casa, tienes una obra de un artista que es un artista vivo, creo que cuesta, yo qué sé, 100.000 euros. Tienes que tener un seguro especial para esa obra, por lo que pasa, y supongo que hay empresas especializadas en eso, ¿no? Hay empresas number one en esto. No los mencionaremos porque no están patrocinando, que yo sepa, no este podcast, todo pero bien. efectivamente es importante, sobre todo ya cuando las obras alcanzan ciertos importes, pues que estén aseguradas. Javi, según tú, qué aporta el arte y los artistas al mundo? Wow, qué bonito. Pues para mí diálogo, o sea, para mí hacen que el mundo sea un mundo más bonito. Yo valoro mucho la armonía, valoro mucho la belleza en todas sus formas y traen mensaje también, despiertan emociones. En general yo diría que nos hacen vivir en un mundo más bonito, más armónico. Y eso es a mí lo que me llevo. Y luego ya si profundizamos un poquito más, lo que hablábamos, me encanta ese diálogo. A mí me encanta. Yo me acuerdo aquí precisamente en Barcelona, en casa de un amigo, de repente me abrió un maletín de Dalí, que lo tenían por ahí, de su abuelo, que era amigo, que no sé qué y tal. ¿Un maletín de realmente Dalí, de caja de pinturas? Era un maletín, que no me acuerdo cómo se llamaba, era como los planos sobre la inmortalidad, no sé qué, tal. Entonces abrimos el maletín y tenía como unos planos, manuscritos, unas cartas, un no sé qué, como un rollo que no entendíamos ninguno, nada, pero estamos fascinados diciendo, wow, o sea, para mí, además fue como, no, tengo aquí esto, tal. Digo, ¿lo podemos abrir? Dice, sí, espera, que llamo a mi madre. Llamo esto, tal, no lo había abierto. Digo, pero ¿cómo puedes estar viviendo aquí y no haber abierto esto? Claro, y de repente lo abrimos y yo sentía como, espera un momento, o sea, vamos a hacer un ritual o algo, ¿sabes? Que era como, wow, como conectarnos a un personaje tal como era Dalí. Que su mujer debió ser impresionante, pero él, ¿no? Como que se llevó el protagonismo, sobre todo ahora. Pero wow, o sea, como, no sé, para mí fue un momento único, o sea, histórico en mi vida, o sea, vivir eso, ¿no? Entonces, no sé, nos transportan, nos viajan, nos hacen soñar, disfrutar. ¿Para ti qué es el arte? O sea, Mira, pues estaba pensando en una frase de un muy buen amigo que es pintor, se llama César Biojó, y él dijo algo un día que es que los artistas son como visionarios, como si pudieran traer cosas al mundo que están muy conectados con la intuición y que traen reflexiones del mundo, muchas para las cuales la sociedad todavía no ha hecho esos cambios o no los ha materializado en un lenguaje más común, ¿no? A nivel social, que se nota mucho en los discursos, ¿no? Que tenemos en medios, entre las personas, temas que son de actualidad. Dice que son visionarios, personas capaces de conectarse con un inconsciente colectivo y que además son personas que abren puertas, o sea, que ven la realidad poliédrica, que no están haciendo afirmaciones, sino que todo el rato están haciendo preguntas a través de su arte. Eso me gusta mucho, porque podemos definir el arte de muchas maneras, pero a mí, fíjate que yo siempre he tenido como... Yo vengo del mundo del arte, entonces creo que la forma de observar la realidad, la que a mí se me ha propuesto siempre, la que yo me he sentido conectada, tiene que ver con todo el rato hacerse preguntas y cuestionar dogmas, cuestionar cosas que tú has entendido. Bueno, pues como humanos tenemos que estructurar nuestra concepción de la realidad para movernos en ella, ¿no? Y lo que yo hacía en la universidad era todo el rato cuestionar eso, ¿no? Y luego me he ido más a la parte del mundo de la empresa y tengo la sensación de que ahí parece que hay dogmas que son más ciertos en ciertas cosas, ¿no? En cuanto a la comunicación, en cómo se debe comunicar, en las ventas, ¿no? Entonces, me gusta poder navegar en estos dos mundos, ¿sabes? Es como si fueran dos formas a veces un poco distintas de
de mirar las cosas, y las dos me aportan mucho. Me encanta, me encanta. Sí, no sé qué te quería decir algo con esto, pero se me ha ido, así que voy a dejar aquí. Javi, me quedaría mucho más rato hablando contigo, porque yo desde que te conocí, o sea, aparte de que me pareces una persona conectora, o sea, que alguien que lidera un proyecto como este tiene que ser una persona que siente muchísimo amor por su trabajo, pero que además de eso es una persona con la mente muy estructurada para llevar este proyecto hacia adelante, ¿no? Y con un gran corazón, porque las personas que son conectoras están gestionando todo esto, ¿no? Y un proyecto de unas dimensiones tan grandes. Entonces, me hace muy feliz ver que este proyecto existe y conocerte a ti y ver la forma que va a ir tomando, ¿no? Así que te agradezco que hayas venido a compartirnos esto y también conocer un poco más de ti y tu relación con el arte. Ay, Mireia, muchísimas gracias. Ha Además, sido un honor enorme. sí. O sea, estar aquí hoy, después de haber visto yo tu podcast en esa primera entrevista que vi que le hiciste a Blanca, que me quedé fascinado con, no sé, con la puesta en escena que haces, sencilla pero súper elegante, con un sonido espectacular, una imagen increíble, lo bien que hablas, cómo transmites, cómo te conectas en la conversación. Es algo que yo soy un privilegiado. Estoy muy agradecido de que me hayas traído. Digo, no sé si estaremos a la altura del mega podcast de Mireia. Por favor, por el amor pero de lo he Dios. pasado pipa, he estado súper a gusto y Gracias. te agradezco muchísimo que me hayas invitado. Muchas gracias, de verdad. Decir también que tú estás abriendo la veda de algo que yo hacía tiempo y que además las próximas entrevistas, los oyentes y las oyentes ya lo verán, yo quería hablar mucho más de arte, de cultura, o sea, cine, pintura, música, y traer a personas expertas en estos ámbitos que nos hablaran de cómo conciben el arte, el proceso creativo, de lo que nos aporta el arte. Así que tú eres la persona que creo que en esta nueva temporada del podcast está abriendo ese camino, así que te lo agradezco. Qué honor. Dicho esto, Javi, tenemos unas últimas preguntas que les hacemos a las personas invitadas al podcast. Vale. Creo que ya las conoces, pero vale. La primera es, si tuvieras que tener una conversación incómoda, vale. que puede ser alguien que conozcas, alguien que no, un personaje literario, de ficción, ¿quién sería y qué le dirías? O sea, o sea, ¿qué pregunta incómoda le haría yo a una conversación incómoda o pendiente con alguien que puede ser alguien que conozcas, o sea, una persona que te viene a la mente de decir, ostras, necesito hablar con esta persona hace tiempo. Vale. O incluso un personaje de la historia, literario. Vale. A mí me encantaría hablar con Tarantino. ¿Con Tarantino? Sí. Vale. ¿Te has sorprendido? No, sí, no me lo esperaba. Pero además, aquí quedas por si nos escucha. Tarantino. Me encantaría hablar con él. No sé cuánto de incómoda sería la conversación realmente. O sea, me encantaría hablar con él para inspirarme, porque siento una gran admiración por este director. Siento que es un multipotencial de manual, y siento que tiene una mente brillante. Es una persona que no se corta un pelo en inspirarse en otros directores. De hecho, al principio, bueno, hace años le decían como que criticaban un poco que había copiado muchos planos, etcétera, etcétera y tal, pero él hace productos originales porque se inspira sin ningún tipo de miramiento y hace productos únicos, conversaciones hilarantes, tal. Entonces, creo que no estoy respondiendo a tu pregunta porque no sé qué pregunta incómoda le haría, pero me encantaría entrar en su cerebro de cómo ha hecho todo. Sientes que es un tío que no se formó en cine ni nada, y en eso me siento muy identificado, porque él dice, no, para hacer películas hay que amar el cine, hay que hacer películas. y la primera que harás será malísima, pero hay que hacer feliz. Entonces me siento muy identificado con esa pasión de, bueno, yo no venía del mundo del arte, aunque lo he mamado desde pequeño, pero quería meterme aquí, quería vincularme con artistas, quería trabajar con coleccionistas. Entonces viene de ahí. La verdad es que no se me ocurre. Sí que conocía la pregunta, pero ya ves, he venido tan así que no lo he pensado. No sé qué conversación incómoda tendría con nadie, la verdad, pero con Tarantino me encantaría hablar con él. Ay, lo dejamos, y que si quiere venir al sofá de verdades incómodas, pues no sé si habla español, ¿no? Pero lo aceptamos. Que ya nos buscaremos un traductor. Subtítulos. Ningún problema con ello. Qué guay.
Pues y no. fíjate, una cosa que quería comentar también, que antes estábamos hablando de esa escena tan bonita de la última cena, de esa reinterpretación que ha hecho Sí. Philippe. Y a mí me conectaba mucho, que lo dijimos ayer, con la propuesta que ha hecho una artista que también es muy única, española, que tenemos, bueno, que también es catalana, se llama Rosalía. Bueno, como si ¿Es nadie la verdad? conociera aquí. Todos la conocemos, que ha sacado La su nuevo cantante. disco. Y fíjate que ella también, decíamos, ¿no?, trae este mensaje en su música. Yo creo que ella en ningún momento está hablando de religión, sino que está hablando de su visión particular, porque no está intentando vender ningún mensaje, sino se los está exponiendo en cómo ella se conecta en lo que para ella es la divinidad y su unión con, ponle Dios, Madre Divina, lo que sea, ¿no? Y que es un mensaje de unidad y reunificación personal en todo el disco con ella, ¿no? Y me conecta mucho con la idea de ese cuadro del que hablaba Philippe también. Bueno, sería maravillosa, ya que lo dices, que te trajeras a Rosalía aquí a hablar contigo. Yo, mira, yo sí no lo he dicho casi, o sea, sería al menos en 5 episodios yo digo esto, pero sería maravilloso de que hecho, ella viniera. deberíamos hacerle un tour por las colecciones de Impacto, por los 30 cuadros que no han sido desvelados todavía, que se están descubriendo poco a poco. Si conseguimos llegar a ella, hay que hacerle un tour y le explicamos todo, porque Vamos, tú y yo que está navegamos invitada. ayer. Está Sí. invitadísima. Lo vimos Me encanta. claramente. Lo vimos claro. Rosalía, te hemos visto. Lo tenemos claro, al menos nosotros lo tenemos claro. Ya está, eso es el primer paso. Pues ojalá se dé, la verdad. Bueno. Y sí, la última pregunta, Javi, sí, por es... favor. Si pudieras ponerle una banda sonora a esta conversación que acabamos de tener, Wow. ¿qué canción crees que estaría sonando? Wow. Pues mira, la de Rosalía. Yo ¿Ah, creo sí? la última, ¿cómo se llama? Ay, que mal voy a quedar ahora de decir el nombre. Espera, ¿la que ha sacado videoclip? Sí, claro. La de Berghain. Que eso es. La que está cantando ópera ella. Que suena como, eso es como ópera, tal, impresionante, que de hecho Sí. está todo Instagram utilizando esa música en los reels y todo esto, y nosotros la hemos utilizado también en alguno, porque es apoteósica, ¿no? Te da una... Es muy ¿Qué bonita. te genera a ti esa canción? Pues nos quedamos con ella. Nos quedamos con ella. A mí también me parece preciosísima. Sí. Es una canción que tiene 3 partes distintas y que, no sé, a mí también me recuerdo la primera vez que lo escuché, nadie se esperaba que ella estuviera cantando ópera. Entonces me impactó mucho porque además es una forma de cantar ópera que es muy suya, porque es su forma de cantar, pero con el lírico, ¿no? Bueno, es bellísima la canción, así que estoy contenta de que esté acompañando este episodio. Javi, ha sido un placer enorme. Nos vemos pronto igualmente. Muchísimas gracias por estar Mireia. en Verdades Incómodas. Un placer ha sido mío. No ha sido nada incómodo. No ha sido incómodo, eso es verdad. Me ha encantado. Dicen Eres muy que buena. los títulos de los proyectos realmente marcan los proyectos en sí, como en tu caso, Eneas, Sí. ¿no? Aquí también pasa, pero no siempre. En este episodio no ha sido el caso. Y para las personas que nos estáis viendo, como siempre decimos, para crear relaciones sanas necesitamos tener conversaciones incómodas y nos vemos en el próximo episodio.